Realmente el pueblo griego fue un pueblo genial desde varios puntos de vista. Fueron los que inventaron la democracia, más precisamente los atenienses. Inventaron el teatro, inventaron los Juegos Olímpicos que todavía se juegan en la actualidad. Cada vez que queremos destacar un edificio público por su importancia, por ejemplo un congreso, lo hacemos con el estilo que utilizaron los griegos y los romanos. Y así sucesivamente. Después los romanos tomaron toda esa cultura y ellos, que eran unos genios de la práctica, justamente la aplicaron y la pusieron en el curso de la historia. Nosotros somos hijos culturales de los griegos y de los romanos. Pero también los griegos hicieron algo muy importante, que es prácticamente inventar la filosofía. Porque antes, obviamente que se hablaba de la muerte, del más allá, de toda una serie de asuntos metafísicos, pero esos temas eran abordados con el canon de la religión. Estaba la clase sacerdotal que decía cuáles deberían ser las creencias, esas creencias se adoptaban y no se racionalizaban, no se discutían. Tuvieron que aparecer los griegos, que también nos legaron, por ejemplo, el teatro, fabuloso, ¿no? Para empezar a razonar de manera sistemática sobre estos asuntos que convocan a la filosofía. Y entre todos los genios que aparecieron en el contexto de la Grecia antigua, figura uno en especial que quiero mencionarles ahora, que es la figura de Aristóteles, discípulo de otro coloso, Platón, que a su vez fue discípulo de otro coloso, Sócrates. Aristóteles hizo muchas cosas interesantes, fue un polígrafo, es decir, escribió sobre todo, sobre lo que nosotros ahora consideramos ciencia también. A veces teniendo razón, a veces equivocándose. Por ejemplo, se equivocó cuando consideró que la Tierra era el centro de nuestro sistema planetario o de nuestro universo. Pero evidentemente para hacer ciencia se podían cometer muchos errores porque no existían los medios técnicos, el telescopio, el microscopio, no se tenían las computadoras, entonces todo el conocimiento científico era muy incierto desde ese punto de vista, aunque los griegos también supusieron, con razón, que la Tierra era el centro del universo y que era redonda. Aristarco y Eratóstenes, respectivamente, pensaron en esta posibilidad. Pero en fin, no fue el caso de Aristóteles, que se equivocó en algunas cosas científicas. Pero fue fantástico Aristóteles, un genio verdadero a la hora de pensar muchos asuntos filosóficos. Justamente estos asuntos que tratan no de la física, pero sino de la metafísica. No puedo resumir acá todo el pensamiento de Aristóteles porque ni siquiera sé, este es nuestro primer intento utilizando este medio, si la grabación no va a ser muy pesada, si va a llegar adecuadamente. Entonces me voy a circunscribir solamente al problema ético en Aristóteles. Aristóteles escribió un libro muy hermoso que se llama precisamente Ética Nicomaquea, dedicada al hijo, y allí expone su teoría ética. Él sostiene ahí que la moral es un equilibrio, un punto medio entre dos extremos. Un extremo por falta y otro extremo por exceso. Es muy fácil de entender esta teoría si se piensa en un ejemplo. Pensemos, digamos, en la generosidad. ¿Hay que ser generoso? Sí, porque ser generoso es un principio ético que debemos acatar. Ahora bien, si somos en extremo generosos,
podemos padecer severos problemas. Imagínense una persona que vende todos sus bienes, los reparte inmediatamente, se queda sin nada, ni siquiera tiene para comer, no tiene para darle de comer y los servicios básicos a su familia, a su esposa, a sus hijos, y así sucesivamente. Ahí hay un exceso, entre comillas, de generosidad. Por lo tanto, lo justo es que se maneje en el medio, que sea generoso de manera proporcional a este parámetro razonable del cual habla Aristóteles. Del otro lado, también podría haber una falta de generosidad. La persona que no es generosa, que le falta generosidad, es un tacaño, un agarrado, o como quieran llamarle. Y eso obviamente no es ético. Lo ético es el equilibrio justo, el medio, la generosidad entre el exceso que mencioné antes y la falta que mencioné antes. Y así podemos pensar este equilibrio justo, este punto medio, con todas las virtudes. Esa es la virtud, el punto medio, el equilibrio justo. Pensemos, por ejemplo, en la valentía. Hay que ser valiente para cumplir con los mandatos sociales correctos, para cumplir con la ética correcta, para hacer el bien, para defender a los nuestros, etc. Ahora bien, si tenemos un exceso de valentía, caemos en la temeridad y podemos sucumbir fácilmente ante el enemigo y no cumplir más con la misión para la cual estamos encomendados. Y por el otro lado, la cobardía puede aparecer como una falta de la valentía. Siempre, insisto, la virtud es el equilibrio justo, el punto medio entre un exceso y una falta. Eso que nos enseñó Aristóteles sigue estando vigente plenamente y por eso es un genio, porque pensó este sistema ético por primera vez, y no solamente por primera vez en la historia de la humanidad lo pensó, sino que también es un sistema que sigue vigente y que es completamente razonable. Por otra parte, influenció toda la filosofía griega, toda la filosofía romana, y por lo tanto toda la filosofía hasta nuestros días. Ese genio, de quien les hablé solamente un poquitito, se llamó Aristóteles, fue griego, y nuestro saludo a él.